Amigos, buenas tardes, bienvenidos a su escuela de ventas. Hoy vamos a tener un tema muy interesante acerca de tu cliente. ¿Quieres conocer de tu cliente? ¿Quieres saber cómo es? Incluso quieres tener un mejor ambiente de trabajo y por qué tus compañeros son como son o por qué eres como eres. ¿Quieres aprender cómo tratar mejor el proceso con un cliente conociendo desde sus glándulas cómo es? Bueno, pues el día de hoy vamos a salir de muchas de estas dudas y vas a tener varios elementos para resolver este tipo de temas. Tenemos una invitada, la licenciada en semiología, Yolanda Cuellar, semióloga. Yolanda Cuellar, ¿cómo estás, Yolanda? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, un gusto estar con ustedes. El gusto es mío. Yolanda, yo he estado muy emocionada desde la primera vez que tuvimos una pequeña charla para hablar del tema, para que me contaras un poquito sobre lo que podrías apoyarnos en el área de ventas, a entender y aprender para hacer mejor nuestro trabajo. Y me queda claro que lo que vamos a aprender contigo el día de hoy va a ser un elemento importantísimo para todos los directores, gerentes, ejecutivos de ventas que todos los días están enfrente de una infinidad de personas y que Así muchas es, veces quisieras pues tener todas las respuestas, ¿no? De cómo le sí. digo, qué le va a gustar. Ok, pues les presento a la licenciada Cuellar rápidamente. Eres licenciada en semiología 2 veces. Hoy. Eh, Tengo una licenciatura en negocios internacionales y después una licenciatura en semiología y ya después lo complementé con una certificación como consultora en semiología de la vida cotidiana y algunas otras por ahí en competencias. Correcto. Y también actualmente te desempeñas en asuntos que tienen relación con todo lo que es recurso humano, la norma. Así es. Cuéntanos brevemente qué es eso, qué haces. Ok, está dividido en dos grandes partes mi actividad laboral. Una es empresarial, donde asesoramos para la implementación o la capacitación en caso de que la empresa quiera implementar la norma, principalmente la 035, que son factores de riesgo psicosociales, pero también algunas otras como la 19, que es la conformación de comisiones de seguridad e higiene, la 30 que tiene que ver con las actividades que esas comisiones deben hacer y de alguna manera todas estas normas van de la mano porque todas hablan de seguridad e higiene en el trabajo y esto tiene mucho que ver también con el cómo se sienten los empleados. Por ejemplo, los factores de riesgo psicosocial tienen que ver con los niveles de estrés que los colaboradores presentan. Eh, También ayudamos a las empresas a que certifiquen a sus capacitadores internos con estándares de competencia de la SEP y el Conocer. Estamos a punto de entrar también no son estándares, pero es algo muy similar, pero de ISO, con respecto a las ISOs. Esto le conviene mucho a las empresas porque cumplen con la normatividad, evitan multas y además todo lo que hacen les puede servir en caso de que quieran certificarse ante las normas ISO. Y a nivel personal, doy consulta, doy terapia y va enfocado a la transformación de emociones, a cualquier situación que esté haciendo sentir mal a las personas, cómo resignificarlas para que la emoción cambie y se sientan bien. Básicamente eso es lo que hago. Correcto, o sea, mucho, mucho que ver con las personas, el cómo se sienten, Todo. la forma en que se desarrollan, cómo están desempeñándose en su trabajo. Pues eso Así es. está muy interesante y pues nos vas a ayudar mucho con toda tu experiencia para entender mejor a nuestros clientes o de pronto a nuestros compañeros o al jefe, porque tenemos mucho la Claro. frase de tal persona es especial, ¿no? Y pues Sí. ahorita vamos a ver por qué somos especiales todos. Sí, Bueno, sí, sí. Yolanda se ha desempeñado en temas de reclutamiento, como ya nos lo explicó, y se ha desempeñado en temas de reclutamiento y selección de personal, en todo lo que es la aplicación e interpretación de pruebas. eh, Sí. y pues sí, o sea, esto le ha dado entre su experiencia y formación, pues esta capacidad de traernos una asesoría muy específica sobre temas de gente, ¿no? De las personas, de qué hay dentro de ellas, en sus glándulas. Bueno, Así es. pues vamos a compartirles la presentación que hicimos.
y que revisamos juntas. A ver, un momentito. Creo que no la tengo lista. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Primero la listo. Y bueno, mientras tanto, sí, aquí está, ahora sí. Mientras tanto, pues vamos a partir de, como siempre lo hacemos del principio, ¿no? Queremos llegar Ok, al cómo somos las personas y demás, pero primeramente, el tema es sobre psicoendocrinología y vamos a sí. ir avanzando hasta entender cómo aplicarlo en las ventas. Hoy soy la alumna de Yolanda y le voy a hacer muchas preguntas por todos para que vayamos aprendiendo más. Primera pregunta, ella es semióloga. Yolanda, ¿qué es semiología? Ok. La semiología de la vida cotidiana es una corriente que nace hace alrededor de 31 años con el doctor Alfonso Ruiz Soto. Él es el creador del modelo. Y la semiología se enfoca en los significados, específicamente los significados que le damos a los hechos que vivimos. Y de ese significado se desencadena la emoción. Esto impacta individualmente, laboralmente, en empresa, en la familia, en cualquier lugar. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que dos personas se sacan la lotería, se compraron el billete ganador y una persona empieza a pensar, no, pues fantástico, se me resolvió la vida, no vuelvo a sufrir, pago mi hipoteca, dejo de pagar colegiaturas, me compro otra casa, me voy a vivir a la playa, etcétera. Todo es felicidad. Y la otra persona dice, ¿cuánto me van a cobrar de impuestos? ¿Y si me asaltan? ¿Y si me secuestran? ¿Y si me roban? Ya no me van a querer por quién soy, sino por mi dinero. Y está angustiadísima, preocupada. Es el mismo hecho, las dos personas viven el mismo hecho, pero para cada quien significa cosas diferentes. Y de ese significado se desprende la emoción. Lo mismo pasa con cualquier situación que vivimos en la vida. Y pues cada quien tiene una predisposición para asignar esos significados, que tiene que ver precisamente con la psicoendocrinología. La psicoendocrinología nos da la explicación al porqué de ciertas conductas que adoptamos, ciertas posiciones o visiones ante los sucesos, las experiencias, porque de acuerdo a los niveles hormonales, de acuerdo a nuestra función glandular, es la perspectiva de vida que vamos teniendo. Eh, todos tenemos todas las glándulas en el cuerpo, todos tenemos secreciones hormonales, lo que varía son los niveles en los que cada quien la tenemos. Y todos tenemos niveles diferentes que pueden variar por muy poco o pueden variar por mucho. Y de ahí empieza, ese es como el primer escaloncito de toda esta plática que vamos a tener hoy, eh, pero vamos poco a poquito. Entonces, tú dime, ¿con qué Sí, seguimos? no, yo creo que justo como vas perfecto. Eh, la verdad es que nos vas guiando, por favor, Yolanda, porque, Ok, bueno, ya, psicoendocrinología parte de estas emociones, parte de esto que sí, tenemos dentro, ¿no? En las glándulas. Y nos ujú, dices, todos tenemos de todo, ¿no? Pero hay un sí, énfasis, exacto, uno que predomina. uno que predomina. Ok, vamos Así es. con el siguiente punto. Ok, El siguiente punto es características psicológicas o de personalidad que nos da nuestra función glandular. sí, ok, Adelante, explícanos, ¿sí? ok. Puede haber muchas, hay muchas características. Por ejemplo, de nuestra función glandular depende cuál va a ser nuestra estatura, cuál va a ser nuestro color de ojos. Viene primero el ADN y de acuerdo a nuestro ADN está troquelado ese cóctel psicoendocrinológico que vamos a hacer conforme nos vamos desarrollando. Por ejemplo, si mis suprarrenales están muy activas, voy a tener más adrenalina en el cuerpo que una persona que tiene unas suprarrenales menos activas. Y hablando de la conducta, cuando las suprarrenales están muy activas y hay mucha adrenalina, hay personas que son más impulsivas, menos pensantes tal vez a la hora de actuar, se avientan y no lo piensan tanto, pueden incluso ser agresivos,
Son estas personas que tal vez nos encontramos ahí en el tráfico y alguien se les cerró y chin, ya se bajaron del coche con el BAD a punto de golpear el carro cuando se da cuenta que quien se le cerró era, no sé, el compadre y era una broma, pero pues ya había estallado la ira y fue difícil contenerlo. Ok, entonces, a ver, Ah, ¿son las glándulas? Porque a todo le echamos la culpa a las hormonas, o ok, va una ok. con la otra, o cómo está. Nuestras glándulas son las que segregan las hormonas. Las glándulas son las suprarrenales que están a la altura de los riñones y esas suprarrenales producen la adrenalina y la sueltan al cuerpo. Y sí, son las hormonas, la cantidad de hormonas, las que nos hacen actuar de cierta manera. Y estas hormonas depende de cómo anda una de nuestras glándulas. El ejemplo que dabas es en las suprarrenales. Pero Ajá, bueno, puede ser que tus glándulas en otra parte de tu cuerpo sean las que están pues muy activas, ¿no? así es. Ok. Sí, sí. per- Aquí entramos Ujú. precisamente al tema que vamos a analizar el día de hoy, que son los énfasis genéticos. Se llama énfasis porque es el que predomina, no porque esté descartando o excluyendo a los demás. Entonces, este énfasis lo que hace es darnos todas estas pistas, esas señales, para que a la hora de autoobservarnos detectemos en cuál caemos. No significa que el resto de nuestras glándulas no estén activas, sino que simplemente los niveles varían. Estos tres énfasis son motriz, racional y emocional. Glandularmente hablando son suprarrenales, racional pituitaria anterior y emocional pituitaria posterior. La pituitaria es una glandulita que está en el cerebro, en la parte de atrás, como una nuez dividida en dos, por eso está la anterior y la posterior. Por ejemplo, la pituitaria posterior es la que se activa justo en el momento del parto y genera todas estas hormonas que tienen que ver con la protección, con el cuidado, lo que llamamos instinto materno. Y tiene muchísimo que ver con la emoción. Por De eso acuerdo. es tan importante. Por eso cuando esta glándula no funciona bien y no se activa en el momento adecuado, puede resultar en depresión postparto o un rechazo de la mamá hacia el hijo y de esta manera se va configurando cuál va a ser la conducta de la mamá ante ese hijo o ante cualquier otra circunstancia a lo largo de la vida. Después del parto, por ejemplo, esta hormona y esta glándula queda más activa y sucede que si antes podías dormir sin que ningún ruido te molestara, cuando eres mamá, aunque el bebé empiece a respirar un poquito más fuerte, ya es suficiente para que te despiertes. Y todo tiene que ver con las producciones hormonales de esta glándula. Ahora vamos a trasladarlo al tema laboral o de ventas de los clientes. Perfecto. Um, Vamos a empezar por el motriz. De ¿Okay? acuerdo. Esto te sirve para que puedas identificar o bien qué tipo de vendedor eres, o qué tipo de cliente tienes enfrente, o qué tipo de personal vas a reclutar, o qué tipo de personal ya tienes en tu empresa. Una persona motriz tiene, para empezar, mucha energía física. Eh, si necesitan dormir con pocas horas de sueño, se recuperan, con pocas horas de sueño ya otra vez tienen la pila súper recargada. Con pocas horas me refiero a 4 o 5 horas y con eso es suficiente. Eh, También tienen mucha energía física y necesitan hacer cosas, necesitan el movimiento, necesitan la actividad, porque de otra manera su irritabilidad sube. Mientras menos oportunidad tienen de sacar esa energía, más irritables están. Y a pesar de que saquen toda esa energía, siguen teniendo, como coloquialmente se dice, la mecha corta y con estímulos muy pequeños se encienden y explotan y pueden ser viscerales. Hablando de los jefes, por ejemplo, seguramente les habrá tocado conocer al jefe que de la nada grita
o de la nada ya le pego al escritorio, o suele ser muy brusco a la hora de hablar o de pedir las cosas, y puede ser que la gente esté en desacuerdo o esté incómoda con el jefe, pero tampoco se atreven a decirle porque, uy, cuidadito y le decimos algo porque peor explota. Em, a la hora de tener un cliente así, tenemos que saber que son personas que van directo a la acción, que les molesta que alguien esté con rodeos, que les estén argumentando, que les estén tratando de explicar los 1000 beneficios cuando lo único que quieren saber es el precio, por ejemplo. Cuando lo único que quieren saber son las fechas. ¿Cuándo empieza tu curso? ¿Cuándo puedo recoger tu producto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y si los estás mareando o dándoles vueltas con, es que mira, primero te voy a decir los beneficios y todo lo que vas a obtener extra si me compras, vas a perder esa venta porque vas a aburrir a la persona. Entonces les gusta resolver, les gusta actuar, aunque se equivoquen, después lo resuelven. Son personas que disfrutan construir, disfrutan hacer empresarialmente o en cualquier ámbito de su vida. También Correcto. son, No, dime. Ok. no, continúa, por favor. También son personas muy estratégicas, tienen la visión y lo planean, pero no dedican mucho tiempo a planear. Tienen la visión y saben de una manera muy fácil ver dónde está como la oportunidad del negocio y van. No les duele, no les da miedo, por ejemplo, la inversión. Lo hacen de una manera sencilla y dicen, pues va, si funciona, qué bueno, y si no, ya veo cómo le hago después. Suelen ser así de esta manera. También está, Muy bien. antes de que pase racional, Así ¿me ibas a justo. preguntar algo? Bueno, entonces nos decías que nos vas a explicar ahorita del racional. Del motriz te Sí, quería comentar sobre este dime. asunto que nosotros en ventas manejamos con mucho cuidado. Es número uno, escuchar al cliente. Escuchar no Sí, es oír. Escuchar para nosotros es ser muy atento, activo, qué te está pidiendo, qué te está diciendo. Y si sí. te toca un cliente de este tipo, nosotros lo que tenemos que hacer es primeramente ir preparados porque muchas Ujú, ocasiones tú nada más quieres terminar tu speech como te lo sabes o en el orden que vienen tus diapositivas o sí. literal te paras a leer, que ese es un Mm, tema que el cliente no desea, sobre todo si tiene clientes, sí. temas muy concretos. Entonces, nosotros en ventas, el punto uno es escuchar y otro de los puntos que yo les Sí, recomiendo mucho es preguntar. O sea, ¿qué quieres saber? ¿Qué parte ya sabes? Porque si el cliente ya sabe más de la mitad de lo que tienes por decirle, como tú dices, no solo va a aburrir, va a sentir que está perdiendo el tiempo. A veces tiene preguntas sí, muy concretas. Entonces, en lugar de llegar a explicar, sugiero que llegues y hagas un par de preguntas. ¿Ya habías visto algo al respecto? ¿Tienes alguna pregunta en particular o quieres que partamos de cero? ¿Gustas que te explique tal? Porque si no cometes el error de irte de filo o quererte ir de filo y no va a suceder, ¿no? Vas a tener exacto. muchos accidentes. Y te hacen a veces preguntas muy concretas y uno como que, sí, nada más permíteme que te explique esto, ni te están oyendo, ni Sí, te están claro. escuchando, ¿no? Ya quieren que por Los favor les perdiste. contestes. Y Sí. empiezan con la impaciencia. Y te quería preguntar aquí, ¿qué señales te da una persona que es motriz? Aparte de que te pregunta concreto y directo, ¿hace algún gesto, movimiento, se para, se sienta, Sí, pega? ¿Qué hace para que lo ok. identifiquemos? Sus movimientos suelen ser bruscos, su manera de hablar también. No son maleducados, pero sienten que pierden el tiempo adornando demasiado las frases con, mira, me gustaría que por favor, con toda la paciencia del mundo, me explicaras. No, explícame esto. O puede ser que te digan, explícame esto, por favor, pero ya. A la hora de saludarlos, el apretón de manos suele ser fuerte. Cuando se acercan caminando, se escuchan los pasos. Es una pisada fuerte, con energía. Suelen tener las fosas nasales abiertas, anchas, porque el exceso de energía hace que el cuerpo requiera más oxígeno. Entonces, normalmente la respiración hace que estas fosas estén más abiertas. Dependiendo, no todos, pero la mayoría suelen ser así, aunque sea mujer.
el tacón se escucha más fuerte, el apretón de manos se siente. Su presencia se nota. Puede ser que use, no sé, loción fuerte o olores fuertes. Los hombres, por ejemplo, suelen usar o cabello muy corto o rapado, aunque sí les salga cabello, no es una cuestión de calvicie, porque producen mucha energía y normalmente tienen mucho calor. También suelen vestir, dependiendo de la situación o de la ocasión, ropas ligeras o ropas delgadas. Entonces, aprendiendo el código, puedes poco a poco ir identificando y puedes decir, incluso antes de que cruces la primera palabra con tu cliente, ya identifiqué que pertenece a tal o cual énfasis. Ok. Son algunas de las señales que Y en podría el haber. tema, ¿crees que también tenga un poco que ver con el tema colores? Por ejemplo, ¿qué colores vista o algo por el Mm, estilo? no necesariamente con este caso en específico. Mm. Ahorita que terminemos de explicar estos tres, vamos a esbozar ahí un poquito otro tema donde ya pueden entrar más en juego los colores y todavía otro cóctel más de características, pero vamos paso por paso. Correcto. Bueno, pues si ya se pusieron cómodos, sigan cómodos porque esto ya se puso muy interesante. Tomar agua sería muy bueno en este momento, aprovechamos tiempo al doble y bueno, pues yo en lo personal creo que no les estoy fallando con la emoción que ya tenía con este tema. Muchas ocasiones quisiéramos de verdad saber exactamente cómo tratar a la persona porque decimos, híjole, como que no le caigo Sí, bien, y no es que le caigas bien, le caigas mal, es que así es esta persona, ¿no? así es. Fíjate que me he dado cuenta que las personas que son así tienen imán. O sea, a algunos les puede causar como entre miedito y no sé, sentir pues ganas de alejarse y a otros ganas de acercarse a estas personas. Tienen imán, hablan fuerte. Me imaginé a varias. No sé si ustedes en casa se imaginaron a varias o en la oficina donde nos estén escuchando se imaginaron a varias personas ya, pero yo sí me imaginé por lo menos a unas tres y digo, ah, ahora caigo, ahora caigo. Porque además estas dos que me imaginé son altas, no sé si tiene que ver, pero además son altas, como que se paran y son las primeras que vas a ver, ¿no? Bueno, vamos al que sigue. Algunas. Algunas, Ok, sí, no todos, ¿no? Bueno, el que sigue, adelante, Yolanda. bien. Después del motriz tenemos al racional, que es la pituitaria anterior. Estas personas, como el nombre lo indica, son muy pensantes, muy analíticas, muy de estar razonando los pros, los contras, de tratar de planear lo suficiente para evitar lo más posible todos esos contras o reducir lo más posible el porcentaje de fracaso con respecto a cualquier plan. Suelen ser personas que tienen mucha energía también, pero es una energía mental y no se les nota en el cuerpo, o sea, no las ves como una persona con prisa, no las ves aceleradas, más bien las ves calmadas, muy pensantes, muy atentos a lo que necesitan. Si es tu cliente, aquí sí va a requerir todos esos argumentos que estén súper bien fundamentados. Si te cachan que les estás mintiendo, lo perdiste. Al motriz también si te cacha que le estás mintiendo, ya te tachó para siempre de su lista y con respecto a los motrices, o estás con ellos o estás en su contra. El racional no es tanto que si no estás conmigo estás en mi contra, pero simplemente tú no vales la pena, no te considero porque ya me di cuenta que mientes. Y para mí racional solamente cuentan las personas honestas porque solo si puedo confiar en ti, puedo llevar a cabo un plan suficientemente sólido para llevar a cabo mi idea o mi sueño que quiero construir. Entonces van a requerir toda esa serie de argumentos muy bien fundamentados para poder tomar una decisión. Aguas aquí. Puede ser que esté clave tanto en esa racionalidad que le cueste trabajo pasar de lo que está pensando a hacerlo, es decir, pasar a la acción. A veces van a necesitar un poquito de presión, un poquito de empuje para que ya tomen una decisión.
Ahí ustedes tienen que ir como vendedores midiéndolo. A la hora de estar en el ámbito laboral, entre compañeros, a la hora de reclutar, por ejemplo, hay que identificar muy bien qué perfil se necesita, qué tipo de puesto. Una persona demasiado racional tal vez no funcione tanto como vendedor, o sí, dependiendo del tipo de producto que se venda. Si vas a vender, por ejemplo, un software o algo que requiera de mucha explicación al cliente, ahí sí. Si necesitas vender un producto simple, más sencillo, te va a aburrir a los clientes. No va a tener esa chispa o ese empuje que tiene un motriz, por ejemplo. Un motriz como vendedor va al grano y te dice qué es, cómo funciona y cuánto cuesta. Y lo quieres, sí, no, si no, me voy a seguir buscando otros clientes. Y el racional no. El racional puede ser, por ejemplo, el vendedor que viene y da toda esa introducción y después viene el motriz, que es el cerrador, y simplemente cierra, amarra todos los puntos. Entonces, de esta manera empiezas a conocer cómo conformar tu equipo y empiezas a saber qué tipo de persona necesitas en cada mancuerna o qué tipo de gente quieres reclutar o qué tipo de gente es tu jefe o tus subordinados. Por ejemplo, un jefe racional que tiene, no sé, un asistente motriz, se va a desesperar porque le va a decir, tienes que pensar las cosas antes de hacerlas. Tienes que tomarte el tiempo, no vayas tan a prisa, con más calma. O al revés, el jefe es el motriz y el asistente es el racional, y el jefe va a estar desesperado, apúrate, porque no lo haces, ya deja de estar planeando, ¿qué tanto analizas? Resuélveme. Y puede ahí, si no nos conocemos y no conocemos al otro, puede surgir un punto de fricción, donde lejos de formar un equipo que funcione bien, vamos a empezar a detectar relaciones disfuncionales porque no comprendemos. Imaginemos cada uno de estos énfasis como unas gafas. Entonces el motriz trae sus gafas verdes y el racional trae sus gafas azules. Y mi pared de enfrente es blanca. Y yo le pregunto a uno, ¿de qué color la ves? Verde. Y al otro, ¿de qué color la ves? Azul. Y los dos tienen razón porque los dos las están viendo a través de su propia perspectiva, a través de su propia naturaleza, de su propio ADN. Ninguno de los dos está mal, pero ambos tienen la posibilidad, si trabajan en su empatía, de quitarse las gafas para poder ver a través de las gafas del otro. Y eso es lo que genera la comunicación efectiva. Em, ¿Tienes alguna pregunta con respecto al racional? Más que pregunta, fíjate, te estoy escuchando con mucho detenimiento y muy interesada porque lo relaciono perfectamente con lo que nosotros en ventas trabajamos y hacemos en nuestro día a día. Y es esta importante regla de, si no es debida, regla de ventas. No es que tú pienses en cómo a ti te gusta que te vendan. Ese es uno de los errores que muchas veces decimos, a mí me gusta que me vendan así, por lo tanto yo vendo así, porque como a mí me gusta. Sí, claro. Entonces estás resolviendo tu día a día con base en tu forma de ser. Me va a dar gracia ahora decir que, que mi glándula está haciendo algo y que mi énfasis genético, pero sí, es Sí, verdad. sí. Tu énfasis genético te hace creer que todo en la vida es según uno de los tres énfasis que tengas, ¿no? Ahora lo entiendo todo. Si eres un énfasis motriz, estoy pensando en alguien que a veces de pronto presiona y quiere la respuesta rápido y ya y ni piensas, ni te da tiempo de pensar y es una presión. Cuando realmente hay otros, se me hace que yo ando cayendo en el racional, que dices, permíteme, si guardas silencio 2 minutos te lo resuelvo más que si me sigues atosigando, ¿no? Claro. Pero finalmente no es pensar en nuestro énfasis genético, no es pensar en nuestro gusto, sino en lograr entender esos otros tres énfasis o esos otros dos énfasis que no sea el tuyo y tú Sí, poder adaptarte. En el arte de las ventas, lo importante o el gran logro es lograrte adaptar. Si tú claro. sabes que el otro prefiere una respuesta rápida, dásela. ¿Para qué estás haciendo largo el cuento de todo lo que tú consideras que es importante del producto? Y esto te Sí. ayuda con otra regla más en ventas, es, por favor, cállate.
Muchas Ok, ocasiones creemos en ventas que es hablar, hablar, échame el rollo. Y no. con unos es necesario y te van a preguntar más y tú ya quieres por fin terminar y Ujú. te preguntan más y te preguntan Sí, más y te preguntan más porque su énfasis genético necesita esa explicación, sí, porque ahora entiendo es racional y necesita así más es. explicación y más hechos y más el por qué, ¿no? Y para otro es Así tan es. transparente y lo está viendo a primera vista y tú sigues hable y hable. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos, es eso. Ujú, Y es en lo que estaba pensando, Yolanda, precisamente en el relacionarlo con lo que nosotros hacemos en ventas y el por qué tenemos que ujú. hacer eso. ¿No? Muchas veces en tus talleres de ventas, en tus cursos de ventas, te dicen qué hacer y vas de necio, se acaba el taller de ventas, te vas a tu lugar y sigues haciendo lo de siempre. Pero hay una Sí, razón, ahora sí que literal, científica, para mejor adáptate. ¿No? sí, así es. Bueno, pues te cedo la palabra, Yolanda. Ok. Bueno, antes de pasar al emocional, también hay algunas pistas que nos pueden ayudar a saber que nuestro cliente o nuestro interlocutor es racional. Por Perfecto. ejemplo, suelen, suelen tener algo que se llama prominencia ósea. Se les puede notar mucho la cuenca de los ojos o la mandíbula, los pómulos, los dedos largos, huesudos. Puede no ser necesariamente delgada la persona, pero se le notan los huesos. Suelen caminar como encorvados, como cargando algo, porque normalmente por su naturaleza suelen cargarse como de muchas responsabilidades y se les nota normalmente en el cuerpo. Poquito, algunos más, dependiendo de estos niveles hormonales, pero suelen ser así. Suelen hablar más despacio, a veces exageradamente despacio, haciendo pausas, donde al mismo tiempo que te están hablando, están ya pensando, no es porque sean lentos, sino más bien porque al mismo tiempo están pensando varias cosas y a la hora de hablarte quieren hacerlo muy puntual, muy preciso. El lenguaje que utilizan es el adecuado, bien formulado, muy bien estructuradas sus frases. El racional, perdón, el motriz no tanto, va al grano, no le importa ni siquiera ponerle bien el nombre a, no sé, a lo que están platicando, pero al racional sí, le gusta. Y que si va a ser escrito, que no haya faltas de ortografía, si va a ser hablado, que sea sintácticamente correcto, lingüísticamente adecuado. Le gusta hablar usando palabras por ahí medio rebuscadas, porque sabe que sabe, y le gusta que los demás sepan que él sabe. Esto también se puede usar como una herramienta más a la hora de amarrar la venta. Reconocer y aplaudir el conocimiento de la persona racional le ayuda sin que esté exagerado y sin que parezca forzado, que salga natural. Pero eso le va a ayudar a cambiar de la soberbia a la humildad y decir, yo te puedo enseñar, sobre todo porque reconociste que sí tengo más conocimiento que tú en cierta área. Claro. Entonces, el racional tiene un tema ahí con la soberbia, que puede convertir en humildad, y el motriz con la ira, que puede convertir en comprensión. Ok. Entonces, tu cliente motriz necesita ser comprendido, eh, tu cliente racional necesita ser informado, ¿ok? Y ahora vamos con los motrices, no, perdón, con los emocionales, Fíjate que sí, aquí ¿ok? para las personas de ventas, eh, Sí, siempre es otra de las muchas cosas que tenemos que hacer, porque de verdad esto se vuelve todo un arte, un estilo de vida, el sí, estarse sí, adaptando sí, a todo mundo, cuando al final de cuentas traspasas esa necesidad de hacerlo como a ti te gusta y ya, es, y llegas al punto en el que entiendes las diferencias, las personas, porque así lo necesita y porque así vas a poder conectar mejor con él
y por fin va a decir, por fin llegó alguien que sí sabe. Al final, todos los que han pasado ahí intentando venderle saben. Lo que no saben es cómo lidiar con esa persona o Claro. no solamente sus necesidades, sino su forma de entender las cosas. Y Sí. me encanta esto que dices que necesita ser comprendido, el motriz, el racional informado, porque entonces al motriz trata de entender qué es lo que necesita. Y he visto de verdad, pues ahora que tengo 20 años dedicándome a esto, cuando estoy enfrente de un vendedor que está intentando venderme a mí o a mi familia y yo estoy presente, los observo y veo cómo hacen. Y de verdad admiro a estas personas que son, como dices, serviciales, que son atentas y que buscan y que abren el libro y que aparte las ves muy felices haciéndolo, es que creo que tienen tanta experiencia que huelen la Sí, venta, saben sí, sí, claramente que hazlo, vas bien, te está pidiendo, nada más tráelo y con eso o explícale. Y claro. lo más difícil, Yolanda, de vender es a alguien que no te expresa nada. Sí. Si está Uy. enojado es fácil, porque bueno, pues al final te da argumentos, qué es lo que les molesta, enoja, sus dudas, sus miedos, en qué no te cree, ¿no? Muchas veces tienen, eh, cuando no creen confianza, ¿no? Y te la Confianza. expresan, está fácil, porque entonces tú ya Sí, tienes claridad de cuál es el problema y sobre el problema trabajas. El problema es así cuando es. tienes a alguien callado que no sabes si está enojado, contento, triste, molesto y tal. Y el tema Sí, de la soberbia también es un tema de ventas, muy importante para todos los que están aquí, seas directivo, gerente o estés vendedor, pero sí todos los días. Sobre el tema de la soberbia del cliente, qué bueno que tenga soberbia, déjalo ser. Total, o sea, puedo sentirme la reina de España y no ser, ¿no? El sí, punto es claro. que si me creo y me tratas como la reina de España, estamos muy, muy bien. Y total, un momentito de permitir que la persona se sepa más importante en el sentido estricto de la decisión. No es que tú seas menos valioso, ni mucho menos, sino en el tema de la decisión, quiere estar seguro que tú tienes una claridad de que su dinero vale mucho, ¿no? Que hay Sí, veces que la gente te trata de una manera por una venta de X cantidad, como si fuera muy, muy, muy valioso su dinero fuera en euros. Pues sí, pero así ella lo siente, entonces permitir que la persona siga en ese sentido, no te va a pasar nada como vendedor, porque el problema es cuando tienes soberbio con soberbio, sí, es sí, sí, un problema. Muy, sí. Parte de este autoconocimiento, siendo vendedor, es saber cuáles son mis puntos susceptibles. Si yo soy un vendedor racional y alguien me presiona ese botoncito especial, yo voy a reaccionar, me voy a enganchar con la emoción del cliente y no voy a lograr mi venta. Es decir, em, si yo ya sé que como vendedor tengo cierto nivel de soberbia y se engancha con la soberbia de mi cliente, ya no va a fluir esa venta. Yo como vendedor no tengo que perder el objetivo, no tengo que perder de vista qué quiero. ¿Quiero cerrar la venta o quiero que reconozcan mi conocimiento? ¿O quiero que reconozcan mi poder o mi control? Porque si me pierdo y en lugar de querer cerrar la venta, empiezo a querer que mi cliente reconozca que yo sé más que él, ya perdí la venta. absolutamente, absolutamente. Sí les digo a la gente de ventas, nunca pelees con un cliente porque corres el Ujú, riesgo de ganar. Y si ganas, pierdes la venta. claro, Nunca ponerte con Sansón a las patadas. Vamos con el así que es. sigue. Y vamos, sí quiero aclarar algo, ¿eh? No me estoy refiriendo al que te pisen, ni mucho menos. No, simplemente saber manejar el momento con racionalidad, saber Ujú, manejarlo con este conocimiento que tú tienes, porque el cliente no está pensando en que si hay énfasis genético, ni no, está, claro, no está pensando en tipos de cliente, ni como le quieras llamar a esta teoría, al final de cuentas él solamente está con su verdad y su realidad, sí, ¿no? sí, sí, Muy bien, vamos con el que ok, sigue. bien. Listo. El que sigue son los emocionales. Aquí está la pituitaria posterior. Las personas emocionales tienen poca energía física,
mucho menos que un motriz. Si un motriz necesitaba dormir 4 o 5 horas, un emocional puede ser que necesite 8, 10, 12. Son esas personas que cuando no les pones el despertador se pueden pasar durmiendo horas y horas. No es que pierdan el tiempo, simplemente por estas secreciones hormonales, su metabolismo es más lento. Por lo tanto, producen menos energía y necesitan más tiempo para recuperarse. Además de que tienen las emociones más a flor de piel y procesar emociones consume mucha energía. Son personas apapachadoras o que les gusta ser apapachadas, que disfrutan el contacto físico. Un racional, por ejemplo, puede darte la mano y se acabó. Un emocional te da la mano, te abraza, se regresa, te da la mano, ya pasó media hora, todavía no te suelta y son estas personas que te hacen sentir como ese calor de hogar, como una mamá gallina que quiere proteger, apapachar, abrazar a todos. Hablando de ventas, son personas muy fáciles para cerrar la venta, porque les avientas un speech con un tono emocional, aunque sea poquito, y ya, con eso los tienes en la bolsa y te compran. Em, si eres un vendedor emocional, tienes que tener cuidado de no caer de una manera enfermiza en la manipulación o en usar demasiado este recurso emocional, porque puede ser que termines haciendo sentir invadido o presionado a tu cliente. Por ejemplo, al motriz, a ver, no, no sin lloriqueos, ¿qué quieres? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas piezas? Etcétera. Sin que le des vueltas, sin que sufras, no, no quiero verte sufrir, quiero comprarte. Entonces, pueden caer en esta situación. Hay que autoobservarse lo suficiente para poderlo evitar. Son Correcto. personas que por tener este metabolismo más lento suelen tener manos frías, pies fríos. Cuando los saludas, el saludo no es como el motriz que es fuerte, sino que es más suave, con mucha más armonía. Dependiendo de los productos que se venden, también sería bueno seleccionar. Una persona emocional podría funcionar para vender productos relacionados, por ejemplo, con la salud, donde usen esta emocionalidad hacia lo positivo y mira, este producto es súper bueno para tu piel o para que bajes de peso y mira cómo a mí me ha funcionado y me siento súper feliz porque no van a fingir esa felicidad. Se les va a notar en la cara, en los ojos, en la manera en que lo platican y si pusiéramos a un racional, por ejemplo, ahí te va a decir, ah, mira, este producto es muy bueno porque tiene estos aminoácidos, estos nutrientes, vitaminas A, B, C, D, X, Y, Z, y no te va a proyectar ese, por ejemplo, para los infomerciales, no nos serviría. Necesitamos gente dinámica, emocionada, sabiendo que después de este derroche de emoción van a necesitar ese periodo de reponerse porque ya gastaron mucha emoción. En el ámbito laboral, imagínense que el jefe es motriz y que el asistente es emocional. La asistente emocional se va a tomar personal las cosas mucho más fácil. Les va a llegar el jefe motriz apurado y se pasó de largo y no la saludó hoy porque tenía prisa y sabía que tenía que mandar un mail urgente. Entonces la Pensar que asistente, viene enojado, ¿no? ajá, piensa que viene enojado y aparte piensa, no, no me saludó, ¿qué hice mal? ¿Será que ya me va a correr? Pero le preguntaré o no, o mejor después del desayuno y suelen ser más indecisos, suelen ser mucho más miedosos, mucho más aprensivos y entonces entramos en esta dinámica donde el jefe puede pensar, esta persona es floja, no se apura, no hace las cosas rápido, prefiere estar como adornando, le dije que mandara el mail, solo tenía que decir, por favor autorízame la factura y ya se pasó ahí 3 párrafos, ¿qué puso? Y la persona emocional intenta que a quien le va a mandar ese mail no se sienta mal, no se sienta presionada, no se sienta invadida y tiene un argumento más largo para pedirlo de una manera mucho más armónica, mucho más agradable
en lugar de ser simplemente una instrucción ahí sin ningún tipo de emoción, porque así lo vive y así lo necesita. Es lo que tú decías. Te voy a vender así porque así me gustaría que me vendieran. O te voy a tratar así porque así me gustaría que me trataran. Que hasta cierto punto puede funcionar, pero no siempre, porque me va a funcionar con las personas que sean iguales a mí. Y Exactamente, exactamente. Es donde entra la importancia de este tema para todas las personas de ventas. Si eres un directivo, un gerente, de verdad este ujú, tema es bien importante, el ayudar, el entrenar a tus equipos para que sepan cómo actuar ante por lo menos estos tres énfasis. Hay de todo en la sí, viña del Señor, es difícil detectar qué eres, tú mismo estarás pensando ahorita, es que creo que soy motriz, no, es que soy racional. Bueno, también emocional y un poquito de todo, pero lo que nos ujú, explica claramente Yolanda es que hay un énfasis, ujú, Yolanda Cuellar, que hay un énfasis en uno de estas características genéticas que traemos. ¿Cuál es sí, el énfasis que tiene tu cliente? Es importante reconocer qué énfasis tiene tú mismo, que cada uno de los de tu equipo de ventas sepa cuál es su énfasis genético, primero para que se conozca a sí mismo, no, pues yo soy racional, a mí los ujú, hechos, y lo ves en las juntas, levantan la mano y dicen, no, es que lo mejor son los hechos, y hay quien dice, no, al cliente por las emociones, sí, sí, ¿no? Y sí, tienes al motriz de, mira, con que le mande las cosas rápido y ya, y le entregues algo, con eso, es porque cada uno está pensando de acuerdo a su propio énfasis genético, pero el cliente puede así tener de es. todos, puede tener de Sí, claro. todos. Y ahí es donde está la importancia del tema y del tener un entrenamiento, porque tú vas a reaccionar normalmente por ti mismo, por lo que traes en tus genes. Pero el Sí, quien está entrenado para poder atender diferentes personas y tal, aunque no sea tal cual lo que tú quieres, tienes esa capacidad y lo logras de poder ujú, aterrizar de acuerdo a lo que cada persona desea, ¿no? así es. Sí, digamos, o bueno, imaginemos una gráfica de pastel con estos tres énfasis. Entonces puede ser que yo diga, tengo un 50% de racional, más un 25 de motriz y un 25 de emocional. Y eso me va a dar a mí una personalidad única. Y puede ser que tú digas, ah, pues yo tengo un 80% de racional y un 10 de motriz y un 10 de emocional. Y eso te da a ti una personalidad única. El que con la experiencia vayamos identificando estos niveles o por lo menos cuál predomina en mi cliente, es lo que me va a ayudar a desarrollar esa empatía necesaria para que yo me quite mis gafas y no solo me las quite, sino que me pueda poner las de mi cliente para que tenga una perspectiva similar y entonces pueda tener un porcentaje mucho más alto de efectividad en estas ventas. Cada uno de estos énfasis es una perspectiva de vida, es una proyección de nuestro ADN, de nuestra personalidad. No es algo que elegimos, no es algo que decidimos, ah, pues yo quiero ser muy racional y entonces me comporto, finjo serlo. No funciona así. Es algo que viene desde lo más profundo de nuestro inconsciente, en nuestro ADN, y simplemente lo proyectamos. Cuando una persona no conoce este código, suele juzgar a todos los que son diferentes. Por ejemplo, el motriz piensa que todos los demás son flojos. El racional piensa que todos los demás son tontos. Y el emocional piensa que todos los demás son insensibles. Hasta que, hasta que empieza la persona a hacerse consciente de que existen y cómo funcionan los otros énfasis, es que logra desarrollar esa empatía y tiene estas herramientas y puede usar ya estas herramientas a la hora de vender. Sí, me hiciste acordarme de gente así de, sí, ya sé quién es racional. Con razón, o sea, no es, realmente no es soberbia, es racional. O sea, todos podemos Ujú, verle el disfraz de soberbio, es que es un soberbio, no, es que es tan racional y no entender que, pues, que otras personas tienen otro tipo de actuar, pero pues por su énfasis genético, ¿qué quieres? No está haciendo malo, sí. no te lo hace para hacerte enojar, no lo hizo a Ujú, propósito, simplemente pues así es la persona. Sí, hay que exacto. entrenarla. Ojalá que todos tuviéramos un poco de entrenamiento de todo para, porque como dices,
si en el pastel tenemos una rebanada de cada uno, no es que Sí, cero sensibilidad, ¿no? no, no, O no. cero motricidad, simplemente que, pues, que hay que lograr, de pronto el equilibrio o el saberse adaptar a circunstancias. Digo, Ujú, naciste racional y morirás racional, o naciste motriz, morirás motriz, pero, sí, pues, el poderle equilibrar en ciertas circunstancias donde, pues, te va a permitir llevar mejor la fiesta, o tener más ujú. logros, o el X determinada tarea lo requiere, ¿no? Para lograrlo de mejor manera. Características o señales que nos pueda dar alguien para saber que es emocional. Ok. Su lenguaje es hiperbólico, es decir, es como exagerado. Entonces, qué gusto me da verte. Estaba esperando con ansias esta cita porque tenía muchas ganas de volver a abrazarte. O están comiendo y, híjole, qué rico está este postre, está buenísimo, lo tienes que probar. O estoy muy feliz con el trato que acabamos de hacer, estoy seguro que esta sociedad va a dar para mucho, así como el lenguaje muy exagerado. Em, Okey, en comparativa con el racional, que es muy parsimonioso, y con el motriz, que es muy brusco. Físicamente suelen ser suavecitos. Personas que incluso si van al gimnasio, les cuesta trabajo el marcar los músculos porque los tocas, los abrazas y son abrazables, son suavecitos. sí, Pueden ser delgados, pero generalmente suelen ser más de no gordos como tal, sino más bien cuerpos no tan delgados o no tan definidos. El racional sí puede ser bastante más delgado. Em, Tienen que cuidarse mucho más los emocionales que los motrices y los racionales para no subir de peso, por ejemplo. Un motriz puede comer lo que sea porque con ese metabolismo todo lo quema y lo procesa. Un emocional no. Un emocional te saluda y sientes la calidez del saludo, sientes, es un saludo suave, un saludo que inspira más confianza, no tan frío como el del racional o no tan brusco como el del motriz. Mm, Suelen tener ojos grandes, ojos que, no sé, casi como de cachorrito, tiernos, se les nota la emoción. sí. Si están tristes, se les nota, felices, se les nota. Ah, okey, o sí, o sea, el emocional no es que todo el tiempo esté contento, también puede ser que No, esté triste y sí, que se le transparente. sí, sí. Sí, un emocional cuando está triste se siente muy triste. Cuando está contento se siente muy contento. Un racional no siente las emociones, las piensa, las analiza. A ver, ¿tiene sentido estar triste? No. ¿Para qué me dejo? ¿Para qué me doy permiso de seguir triste si no tiene utilidad? Y el motriz está triste y lo transforma en enojo. Está contento y pues es alegría, o está decepcionado y lo transforma en enojo. Cualquier emoción negativa la transforma al enojo De y acuerdo, se va hacia la ira. El emocional sí es como mucho más variada su gama de emociones y se le notan en la cara, se le nota. Entonces la alegría o la tristeza, la preocupación, se le nota. correcto. Estaba pensando en el racional, Ajá, Yolanda, que a lo mejor cuando está atravesando emociones es el que está medio ausente, ¿no? Que a lo mejor todo está trabajando en su mente, los episodios, repasando el por qué o sí, el sí, sí, algo, ¿no? Estudiando todo el tema. Perfecto. sí, Pues muy bien. Amigos que han estado desde el principio del programa a este momento, hemos atravesado y si te vas sintonizando, bueno, va a valer la pena repetir todo, porque hemos hablado el día sí. de hoy, fíjate, tomé mis apuntes de psicoendocrinología. Ya nos explicaron la semióloga Yolanda Cuellar qué es semiología y después pasamos a hablar de psicoendocrinología para hablar de características psicológicas o de personalidad que nos da Ujú, nuestra función glandular, es decir, con la que nacemos, que ya está en nuestro ADN. Y nos ha explicado sobre grupos de énfasis genético. Hay 3 grupos de énfasis genético en el que caes tú, ujú. en el que caen tus clientes, en el que caen tus compañeros de trabajo y vamos, todo el mundo. Todo el mundo está con uno de estos 3, vamos, con estas características y uno de estos 3 puede ser su énfasis genético.
¿Cuál Así es es. el arte? El arte en ventas. El arte es conocer cuáles son estos 3 énfasis genéticos y saberse adaptar a las necesidades del que tienes enfrente, a las necesidades de tu cliente, a las necesidades con tu compañero, a las necesidades con tu jefe. ¿Y por qué vas a tener a partir de ahora esa responsabilidad? Porque tú ya lo sabes, el otro no. El otro no está Exacto. consciente de la diferencia, no está consciente de que puede haber un choque de tu personalidad con la de él. No es nada más que si esta compañero es bueno, es malo, lo hizo para hacerme enojar, se cree mucho y lo típico que pasa en los trabajos es Sí, hay un énfasis genético y si tú logras lidiar con eso, lidiar con tu cliente y poderte adaptar a las circunstancias que insistimos, no es el ponerse en el piso. Estamos en elecciones, creo que se oyó por allá una musiquita de elecciones, pero si tú logras adaptarte a eso, vas muy bien y te va a ayudar a muchos logros. Entonces, pues a conocer más, sí, te recomiendo entrenamiento, 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 porque no es a la primera, siempre pasa, empiezas primero por cómo eres tú, por cómo te gusta a ti. Y bueno, sí, pues me decías de que hay unas cosas que se pueden eliminar y otras solamente pulir, si nos quieres ayudar para así es. empezar ahorita ya hacia el cierre, Yolanda. Ok. Adelante, por favor. Sí, al venir todo esto del ADN, al ser fisiológico, no se puede eliminar. Es decir, si yo soy una persona irritable, no voy a poder eliminar la irritabilidad de mi vida. Entonces es una característica que puedo pulir. ¿Qué puedo hacer? Observarme, detectar cuáles son esos puntos que me detonan la irritabilidad para trabajarlos y poder procesarlos antes de que llegue esa ira. Entonces lo puedo ir puliendo, dejo de tener tantos episodios de ira o de enojo, pero no me cambio la función glandular ni el énfasis genético. Otras cosas que sí se pueden eliminar se llaman condicionamientos. A veces yo creo que soy irritable, pero no necesariamente lo soy. Por ejemplo, si yo soy un emocional que viví criada por padres motrices, que todo el tiempo fueron irritables, copio, me mimetizo con la conducta de mis papás porque es lo natural. Cuando crecemos, aprendemos a comportarnos en sociedad de acuerdo a los ejemplos que tenemos. Y entonces, si yo descubro que es un condicionamiento y no algo que viene en mi ADN, entonces sí lo puedo eliminar a través de autoconocimiento, a través de ejercicios psicológicos, herramientas que me pueden ayudar a ir descubriendo qué de cada cosa que yo hago viene de mi ADN y qué de cada cosa que yo hago viene de condicionamientos. Entonces yo podría saber con qué tengo que dejar de pelearme y aceptarlo y con qué sí puedo trabajar para eliminarlo. Y esto nos ayuda a aceptarnos tal como somos, a sacarle mucho más provecho a nuestra personalidad para ser más productivos, más eficientes, más seguros. La Ujú. seguridad juega un rol importantísimo, porque si yo no estoy segura o no estoy segura de mí, de lo que hago, de mis capacidades, de mis habilidades, simplemente no las puedo explotar. Aunque yo sea el mejor vendedor del mundo, si no tengo suficiente seguridad en mí, no lo voy a lograr. Entonces esto nos ayuda mucho para saber que sí, que no, por dónde, y acelera muchísimo ese proceso de autoconocimiento como si fuéramos la escultura y al mismo tiempo el escultor. Y Así es. entonces, conociéndonos, observándonos, sé mucho más fácil y mucho más rápido dónde pulir, dónde cincelar, dónde hacer qué, para que seamos la mejor versión que podamos de nosotros mismos. Perfecto. Pues muchas gracias, Yolanda, por este tema tan interesante, tan profundo, tan bien explicado y que nos quedamos de tarea porque la teoría se dice rápido. O sea, en una hora tuviste toda la teoría de un Sí, tema que va a ser trascendental en tu carrera de ventas, trascendental sí, como sí, director, como gerente, pero pues tiene lo más importante que es entrenar en ello. Bien, pues muchas exacto. gracias. Si ustedes como yo se quedaron con ganas de seguir escuchando, pues les tengo una buena noticia.
Yolanda nos va a compartir generosamente otro tema en uno de nuestros programas, ya les avisaré. Recuerden, Escuela de Ventas es los lunes a las 7 de la noche por MCR School y también retransmitimos en la Fórmula de la Franquicia, ambos por vía Facebook Live. Búsquenos como MCR School, expertos en ventas, como la Fórmula de la Franquicia. Y el siguiente tema, para que apunten y estén listos, yo les voy a mandar, con mucho gusto les vamos a compartir la invitación sobre, mejor anúncianos de qué se va a tratar, Yolanda, nos vamos a robar un minuto más de programa para que nos platiques de qué va a tratar y todo el mundo se sintonice muy interesado la siguiente vez. Sí, claro. Ok. Este tema de los énfasis es como el escaloncito, porque hay mucho más allá, porque no tenemos solo 3 glándulas en el cuerpo, tenemos muchas. Y de acuerdo a estas glándulas, hay 7 principales que nos dan un modelo que se llama heptagrama de la personalidad, también basado en la psicoendocrinología y que combina muy bien con los énfasis genéticos. Estas 7 personalidades o estas 7 glándulas nos ayudan a conocer muchísimo mejor y muchísimo más a fondo cómo somos y cómo es nuestro cliente. Y, por ejemplo, de cada una de estas 7 personalidades habrá 3 variantes. De la personalidad 1, que tiene que ver con el páncreas, habrá, esta personalidad se llama solitario. Habrá solitarios motrices, solitarios racionales y solitarios emocionales. Hasta ahí, Y así de cada uno. Ok. Hasta ahí, que yo sé que nos queremos seguir, pero bueno, se nos terminó el programa de presentación, pero bueno, nada más para que es una probadita de lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión con Yolanda Cuellar. Muchas gracias por acompañarnos en su escuela de ventas. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan tomado nota. Lo bueno es que se queda grabado para que lo disfruten cuantas veces quieran, tomen nota, lo repasen. Que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en la Escuela de Ventas próximo lunes 7 de la noche. Hasta pronto, Yolanda. Gracias, hasta luego. Bye.